Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. Volviendo a la idea inicial de lo que es el matrimonio, la iglesia doméstica, la familia, vamos a plantearnos qué podríamos hacer dentro de un matrimonio. Hemos comentado que la familia doméstica y esta se inicia en el sacramento del matrimonio. Y la pregunta es, ¿cómo formar cristianamente a los nuevos esposos? Para que estos a su vez puedan transmitir la doctrina católica a los hijos que integrarán a dicha familia. Antes no teníamos las facilidades tecnológicas que hoy existen. Entonces podría incluirse en las primeras enseñanzas, por ejemplo, el persignarse, hacer la oración de la mañana y la oración de la noche antes de dormirse. La iglesia que fundó Cristo nos dejó los sacramentos que nos acompañarán durante nuestra vida y que nos permiten recuperar el estado de gracia al que hemos sido llamados. El primero, es el bautismo, que nos libera del pecado original y nos hace hijos de Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo. Tenemos la reconciliación, que nos permite recuperar el estado de gracia y nos fortalece para no caer en el pecado. Esto es bien importante porque a veces pensamos o que no cometemos pecados, pero la frecuencia de la confesión es importante para justamente fortalecernos ante el maligno para no volver a caer en el pecado. La comunión nos permite la unión con Dios y con todos nuestros hermanos. La confirmación, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo de afiliación divina. Se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigos de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. La unción de los enfermos consiste en ungir con aceite bendito, los santos óleos, a una persona cristiana que está enferma o simplemente por su edad avanzada. El orden sacerdotal es un sacramento que por la imposición de las manos del obispo y sus palabras hace sacerdotes a los hombres bautizados y les da poder para perdonar los pecados y convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el matrimonio es el sacramento, lo podemos considerar como el inicio de la iglesia doméstica, fuente de la Iglesia Universal a la que todos pertenecemos como cuerpo místico de Cristo, su fundador. Vamos a ver cómo podríamos, o hablábamos de cómo poder formar a un matrimonio para que podamos posteriormente formar a los hijos. Y entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de la oración de la mañana, pero la oración de la mañana es como un poco genérica y digamos que a lo mejor en tiempos pasados, uno podría agradecerle a Dios el haber amanecido, etcétera. Pero la Iglesia Católica tiene la liturgia de las horas. Y hoy vamos a tratar de ver cómo está formada esta liturgia de las horas, que también se le puede conocer como oficio divino o trabajo de Dios. La estructura de esta liturgia, cada hora está compuesta por los siguientes elementos: una invocación inicial, un himno, una salmodia, la lectura bíblica, el responsorio, el canto evangélico, preces, el Padre Nuestro, la oración final y la despedida.
Y la liturgia de las horas también puede dividirse en dos facciones. Digamos que las horas mayores son las laudes y las vísperas. Las laudes, que viene a ser la oración de la mañana justamente, y las vísperas, que como su nombre lo dice, se realizarán por la tarde. Las horas menores son intermedias. Por ejemplo, la hora tercia se puede hacer alrededor de las 9 de la mañana, la hora sexta al mediodía y la hora nona a las 3 de la tarde. Y las completas, que se realizan antes de irnos a dormir o ya por la noche. Estas horas de la liturgia, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, finalmente el leerlas, el meditarlas y dirigirlas a Dios, estamos usando las mismas palabras con las que Él nos ha hablado y esperamos que al repetirlas las reconozca y nos atienda. Al mismo tiempo le escuchamos y nos acercamos al misterio de Dios. Estas liturgia de las horas hoy es muy sencillo. De lo que se trata es de primero saber que existen. A lo mejor mucha gente lo sabe, pero otros no. Y bueno, lo importante es primero conocer que existen. Lo segundo es que ahora tenemos el acceso con estas redes sociales para poder ver que podemos accesar a una liturgia de las horas. Y en esta edad en donde a veces los matrimonios ya trabajan ambos, y entonces andan un poco corriendo para irse a trabajar si todavía son solos, o si tienen niños, pues peor, como llevarlos a una guardería o llevarlos con mamá o qué sé yo. Entonces, a veces lo que puede funcionar es que uno ponga, por ejemplo, Laudex, que es la oración de la mañana, en lo que me baño, en lo que preparo el desayuno, y poder enterarme de... No es otra cosa más que estar en conocimiento de la palabra de Dios. Esta constante práctica nos permite conocer cada día más nuestras sagradas escrituras. Como podemos verlas, digamos que uno a lo mejor, si no tengo tiempo en la mañana, pues la puedo poner a la hora de un almuerzo, en fin, pero poder ver y explicarle a un hijo qué es laudes o qué es una víspera o qué es una completa y cómo no saturarse. Por ejemplo, a veces uno puede ir a la iglesia y dice, bueno, si asisto a misa y me llevo una hora y si me quedo a hacer una lectura de lo que es la liturgia, lo que es Laudex, por ejemplo, bueno, pues implica en que a lo mejor voy a llevarme 2 horas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Porque lo podemos ir haciendo paulatinamente. El ejemplo que hoy vamos a tomar es simplemente tomar de cada salmo a lo mejor un solo párrafo por cuestiones de tiempo, pero que nos dé una idea de cómo se puede o cómo se hace este tipo de oración, ¿no? Por ejemplo, Laudex dice que es la oración de la mañana, como habíamos dicho, y tiene un invitatorio, tiene una invocación inicial, tiene salmos que se van realizando, trae un himno, trae la salmodia, con diferentes salmos también, y trae, por ejemplo, una lectura breve también, como si fuera la lectura del día, un responsorio, un cántico evangélico, y por ejemplo tenemos el cántico de Zacarías, las preces, el Padre Nuestro, una oración conclusiva y la conclusión. Eso es como está estructurada la liturgia. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ver es cómo se va armando cada una de ellas. Y de esta forma poder, pues, practicarla más que otra cosa, ¿no? Digamos que en este caso vamos a ver qué nos dice una Laudex. Por ejemplo, el invitatorio dice, Señor, abre mis labios. Y contesta los demás, y mi boca proclamará tu alabanza. Y estas palabras a veces uno las puede mencionar, pero no meditarlas, no, ¿qué me quieren decir? ¿Cómo me hago contacto con Dios nuestro Señor? A través de ir leyendo lo que es la Sagrada Escritura.
la invocación inicial dice, por ejemplo, el ejemplo que yo tomé, dice, Dios mío, ven en mi auxilio. La respuesta es, Señor, date prisa en socorrerme. En esta invocación también se hace un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y contestan como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y luego el que está dirigiendo, en este caso, se haría el Salmo 94, y solamente puse un párrafo, pero es obvio que es más largo y que uno de estarlo haciendo en el día a día, va uno conociendo las Escrituras y uno se va llenando de la palabra de Dios. Recuérdense que uno, digamos que puede asistir a misa y podemos comulgar, pero también nos podemos llenar de la palabra de Dios. Y esto es muy importante a nivel espiritual, cosa que por la misma prisa de los días no nos permite hacerlo. Por ejemplo, hablando del Salmo 94, vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Y entonces esto, además de que uno lo puede oír, hay que ver qué nos está diciendo para podernos acercar al Señor. Si logramos un encuentro con Él, un cara a cara en esta oración, pues lo vamos a poder, nos vamos a poder ir metiendo en la práctica, en el participar de esta laudex. Luego, por ejemplo, viene un himno. El himno también no lo pongo todo, sino no lo vamos a decir todo, sino simplemente un párrafo. El himno dice, de mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los profundos ríos de la vida. Aquí también es una cuestión de que cada frase que estamos leyendo nos va a permitir tener una cercanía con Cristo, ¿no? Digamos, por ejemplo, la salmodia, la antífona número 1, nos habla de, esta antífona se hace y dice, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El que dirige nos va a mencionar que vamos a darle lectura al Salmo 41, versículo 1. Y el párrafo que en este caso escogí dice, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y esto hay que hacerlo pausado, hay que irlo leyendo con calma para que uno pueda entenderlo y sobre todo quedarme con parte de lo que estoy leyendo. En la siguiente antífona, que es la 2, nos dice, muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Aquí, en lugar de un salmo, vamos a ver un cántico, Eclesiástico 36, versículo 10. Reúne a todas las tribus de Jacob y dales tu heredad como antiguamente. La antífona 3 nos dice, bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Aquí vamos a darle lectura al Salmo 18 en sus versículos 5 y 6. Ahí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Después de esta antífona, ahora vamos a darle una lectura breve. La lectura breve, el día de hoy, trae Jeremías 15, versículo 16. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí.
Señor Dios de los ejércitos. Viene después un responsorio breve. El que guía dice, cántenle un cántico nuevo. Los que responden, que merece la alabanza de los buenos. El que guía dice, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El que responde dice, aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Luego viene un cántico evangélico. La antífona dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En este caso el cántico es de Zacarías, en Lucas 1, 68 al 79. El párrafo que escogí en esta ocasión es, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Posteriormente vienen lo que son las preces. Dice que las preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. Y nos menciona el guía, dice, que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede. Y los que respondemos decimos, y que vivamos durante todo el día en acción de gracias. Después de las preces se hace un Padre Nuestro. Aquí simplemente el que guía nos dice, digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó, y que, bueno, el hacerlo pues obviamente es una oración, pero que también, como lo hemos estado mencionando, aquí la idea es profundizar, ¿no? Como cuando uno empieza a decir Padre Nuestro, dice, bueno, Padre Nuestro sí, así nos enseñó Cristo, pero no dijo Padre mío. Dijo Padre Nuestro, y en este momento somos hermanos de Cristo, que nos estamos dirigiendo al Padre Celestial. Esa forma de entender las palabras que estamos haciendo o mencionando es lo que nos permitirá tener un contacto con nuestro Señor. Después viene lo que es la oración conclusiva, que, bueno, hay de diferentes tipos. También esto quiere decir que puede haber laudex de determinados, hay cuando menos 4 tipos, pero también si son fiestas especiales o demás. Por eso es que habría que estarlo oyendo diariamente para que nosotros vayamos entendiendo cómo se maneja esta liturgia de las horas, se llama liturgia de las horas del pueblo, que pues aprende uno a manejarlo y sobre todo a entender que tengo una comunicación con Dios y cómo lo puedo ir reflexionando. Esto es muy importante, y cuando menos, como decíamos, bueno, si alguien anda muy a la carrera, pues cuando menos que lo escuche, pero seguramente alguna palabra que nos diga el Señor se nos quedará y podamos meditarla. La oración conclusiva dice, Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. La conclusión dice, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y en este primer repaso que estamos haciendo de Laudex, nos permite conocer un poco de la palabra de Dios. Supongamos que a lo mejor una primera semana o 2 me cuesta trabajo hasta poder llevar la estructura que requiere el Laudex, pero conforme primero domino el procedimiento
Y segundo, cada día voy a ir conociendo más la Escritura, sin estar tomando algún libro en especial, sino ir conociendo poco a poco. Por ejemplo, aquí vimos varios salmos, vimos una lectura breve, en fin, vamos a entrar en conocimiento de lo que es, en este caso, solamente el Laudex. Y hablábamos de que la intención es como un matrimonio que inicia, que a lo mejor en el aspecto material o en el día a día, pues se preocupan en dónde van a vivir, se compran muebles, saben dónde trabajan, se trasladan, etcétera. Después tienen un hijo y pues ven la forma de llevarlo a la guardería, quién me lo va a cuidar si los dos trabajan. Se van haciendo una forma de vida en el día a día, pero nos olvidamos del aspecto espiritual, y ahí es donde nosotros podemos buscar que sobre todo los matrimonios nuevos conozcan que existen estas herramientas para que uno pueda ir conociendo la palabra de Dios, ir entendiendo lo que esto significa. Y oía hoy en la mañana que una señora decía que es como una droga, que cuando uno lo empieza a conocer ya no la puede dejar. Y entonces ojalá que fuera la palabra de Dios de la que no podemos separarnos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una mejor vida y sobre todo nos va a dar una unión entre los miembros de la familia, la iglesia doméstica. La herramienta del Laudex o de vísperas o las completas, si podemos hacerla de conjunto, pues mejor. Y sobre todo porque primero será el matrimonio, pero después también hay que guiar al hijo. Lo más sencillo es llevarlo a misa, pero cuando viene la época de la primera comunión, digamos que no se sienta como, ay, es una obligación, es esto, sino que ya tengan el gusto por la lectura. Darle un espacio al aspecto espiritual en nuestra vida diaria. La otra herramienta que podemos manejar, digamos, es el misal. El misal diario, en este caso yo aquí tengo el pan de la palabra, y cuando uno se empieza a acostumbrar, uno a lo mejor ya puede decir, bueno, pues llevo 5 años leyéndolo diario. Y entonces podemos buscar la forma de dar a conocer o cómo manejarlo. Sabemos que el misal tiene primero una reflexión que nos puede aclarar qué pretende decirnos el Evangelio o la primera lectura. Y también trae una parte al final que es el pan de la palabra en tu vida, que también trae un comentario que nos hace profundizar en lo que son las lecturas. Por ejemplo, en el día de hoy nos dice, no des solo lo que te sobra. El término viene a colación por aquella dádiva o en la colecta que le hacen a una viuda que da un par de moneditas, y a lo mejor hay gente que da un poco de lo que le sobra, que no tiene el mismo valor porque a lo mejor la viuda es lo único que tiene. Eso es lo que quiere decir. Dice, no des de lo que te sobra, dalo todo, que es lo que nos pide el Señor, y ahí es donde podemos entrar a profundidad. Pero aquí, por ejemplo, esto de no des solo lo que te sobra, en la entrada de hoy nos habla de la dominación de Babilonia. Impone una dominación cultural que amenaza la religión y tradiciones judías, como la distinción de los alimentos puros e impuros. El personaje principal aquí es Daniel, que nos muestra que la fuente de la sabiduría viene del Dios de Israel. Sabemos que en el caso de Daniel podía interpretar sueños, por ejemplo, y entonces una herramienta que va a usar con el rey de Babilonia. En la segunda parte nos habla del Evangelio, donde encuentran a la viuda que da todo lo que tenía para vivir, ¿no?
Aquí también nos habla de que los nuevos valores del reino, el reino que nos trajo Cristo, como es el desprendimiento y la generosidad de quien sabe compartir todo lo que tiene, sin que quede desprotegido de la mano de Dios y de la comunidad de hermanos. Como vemos estos dos comentarios, a lo mejor si asisto a misa, pues oigo la lectura, oigo el evangelio, el padre me puede hacer una homilía que yo voy a oír, pero que también me puedo, si no puedo asistir a misa, a lo mejor me compro mi misal y diario puedo oír la primera lectura, puedo oír el evangelio y puedo leer estos dos comentarios en un rato que tenga. Y entonces otra vez voy a estar en conocimiento de la palabra de Dios y voy a tener una cercanía con Él. En la medida que me busque un espacio para mí solo, para hacer estas lecturas y para poderlo compartido con Cristo, con Dios, pues voy a profundizar en esa espiritualidad que nos hace falta como seres humanos. Aquí, por ejemplo, del libro del profeta Daniel nos habla del 1, el capítulo 1, del versículo 1 al 6 y del 8 al 20. Dice aquí los párrafos que escogí, porque no podemos leerlo todo. Dice, a estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Eso en lo que se refiere a la primera lectura. El Salmo responsorial, Daniel 3, nos habla de bendito seas para siempre, Señor. Y uno de los párrafos que pasé dice, bendito seas en el templo santo y glorioso, que el trono de tu reino seas bendito. La aclamación antes del Evangelio nos dice que estemos preparados porque no sabemos a qué horas vendrá el Hijo del Hombre. Y aquí un poco lo que nos va pasando a los que en mi caso ya estamos más grandes y que a lo mejor dentro de la presión que siempre traemos de trabajos y demás, pues nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de las escrituras, nos olvidamos de Dios, pero que luego nos hace falta esa paz y tranquilidad que solamente Él nos puede dar. El Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 21, del 1 al 4, dice, en aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 monedas. Dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. En este caso, el misal al final nos dice en la palabra en tu vida, los pobres pueden enseñarnos mucho sobre la humildad y la confianza en Dios. Son un ejemplo de la generosidad de quien aún teniendo poco o nada, da todo. Este es un comentario del Papa Francisco. Y como ven, bueno, pues la intención es que podamos analizar, meditar, ¿no?, la palabra del Señor, conocerla o saber que existen para que nosotros podamos después aprovechar estas herramientas y poder primero llenarnos nosotros. Recordemos que lo primero que tengo que hacer es convertirme yo, es conocer yo. Para que yo pueda dar, necesito tener qué voy a dar. Si no, sería imposible. Por más buena intención que tenga, si no tengo una preparación,
En la preparación, nosotros estamos muy claros de que un niño tiene que entrar, por ejemplo, a lo mejor al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad, pero en el aspecto religioso, pues a lo mejor sí los llevamos al bautismo, a lo mejor sí los llevo a la comunión, a la confirmación, pero no tenemos una práctica. Y entonces eso es lo que tenemos que inculcar. A lo mejor antes decía uno, bueno, cuando menos vamos a hacer una oración de la mañana por agradecimiento o en la noche, pedir a lo mejor en estas oraciones por nuestros padres, pero más de ahí no hay, si es que las hay, porque a veces a lo mejor la misma rutina diaria no nos permiten llevarlo a cabo. Aquí esta es una invitación a que le demos un tiempo a nuestro espíritu. Y en México, la mayoría contestamos que somos católicos. Qué bueno desde el punto de vista de que por una tradición de nuestros padres, medio conozco o medio me han enseñado o me dan buenos principios para que no le haga mal a nadie. Pero bueno, al final necesitamos reforzar y hoy tenemos la oportunidad de que podemos entrar a estas redes sociales, a esta nueva forma de comunicación y en cualquier momento puede encontrar justamente como la lectura, el Evangelio, el Salmo del día de hoy, o puedo buscar laudes, vísperas o completas, las oraciones que puede rezar un cristiano, oírlas, meditarlas, repasarlas, porque es la forma de que realmente nosotros nos vamos a poder llenar de la palabra del Señor. La intención de este programa en principio sería evangelizar a la familia doméstica, a la iglesia doméstica, que es la fuente para que la iglesia de Cristo empiece a aumentar. Si yo tengo un hijo y lo hago cristiano, lo voy enseñando, lo voy formando, con el propio bautismo y es parte de la iglesia, forma parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? Bueno, la cabeza es Cristo y todos los seres humanos somos su cuerpo. Así como, digamos, tengo dedos o mano, piernas, somos parte de un cuerpo, bueno, pues nosotros formamos ese gran cuerpo místico de Cristo. Pero en la medida que este cuerpo de Cristo sea resultado de lo que es una familia con una buena formación religiosa y aparte lo que es una familia que respeta a través de la convivencia con los demás, formamos una sociedad más fuerte y esta sociedad al final tendrá un gobierno mejor. ¿Por qué? Porque si guardamos los principios y valores y buscamos no hacerle daño ni abusar de nadie, bueno, pues seguramente seremos un país con una mayor presencia, pero una presencia sana, ¿no? Que seamos mencionados porque, como a veces vemos, dice, hay muchachos que tienen una competencia, por ejemplo, en matemáticas o alguna rama de la ciencia y destacan. Dice, qué bueno, no que destaquemos porque tenemos a lo mejor al narco más grande del mundo, cosas que no nos llevan a nada, ¿no? Sino que busquemos tener una forma destacada de salir hacia afuera, pero que nos vean. México por tradición, por ejemplo, decíamos que, bueno, no decíamos, sino era un país anfitrión, era un país cálido, era un país que recibe a todo mundo, era un país con una buena educación, con un respeto, con una forma de ayudar al que llega. Como a lo mejor nosotros somos como una consecuencia, ¿no? Sabemos que la familia, la Sagrada Familia fue de alguna manera gente que estuvo yendo a Egipto, a Belén, por la propia persecución del Mesías, pero aún con esto la idea es como recibir al que llega,
tratarlo adecuadamente y dar una muestra de cómo puede ser uno, pues un buen cristiano. Y el buen cristiano no se forma solo. Y la familia no se puede formar sola. Si nosotros queremos tener hijos que sean un buen resultado, que sean un orgullo para una familia, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es formarlos en forma tanto espiritual como en la vida diaria, para que también lleguen a tener una carrera, sean hombres de provecho, pero con una sólida formación de valores. La intención será en este y en los próximos programas que al final nosotros tenemos que buscar cómo vamos a tratar de evangelizar, cómo nosotros podemos pedirles que puedan acercarse para que podamos pues ver cómo vamos avanzando. Aquí vamos a hacer un paréntesis para agradecerles a gentes como Patricia de Santos, Gavina Rodríguez, Isa H.M., Marilú Montoya, Liz Hernández, Will Scarlett, Cecilia Juárez, Adoración Nocturna de Villa, Erika del León Santos. Son gente que pues en forma habitual nos sigue. También tenemos aquí a Barranquiel Moreno Pacheco, Joel Sánchez se unió también, Isa H.M. también aquí tiene un saludo, igual que Patricia Endo, Consuelo Carrillo Jiménez y Tere Contreras Cortés, algunos conocidos, pero todos finalmente somos hermanos en Cristo, así que les agradecemos que puedan oírnos. También me pasaron este mensajero, que lo pongo aquí como para la vista, ¿no? El mensajero que trae artículos interesantes, un adviento, estamos a punto de iniciar la época del adviento. Teníamos el cristiano salir de nuestro propio yo y acoger a los pobres. Cuando se coloca el nacimiento, por ejemplo, artículos de la primera plana, esto lo pueden adquirir ya en su parroquia con un donativo de 6 pesos, que también nos ayuda para que podamos pues mantener este tipo de comunicación, ¿no? Y que también, bueno, de alguna manera nos va informando. Decíamos que a veces no sabemos con qué contamos. Y hay artículos como aquí veía yo, Maranatá, ven Señor Jesús, en fin, que a veces uno los oye, pero aquí tenemos la fortuna de poder confirmar qué nos quiere decir o cómo tenemos un sustento. Acuérdense sobre todo hoy que las redes sociales tienen mucha información, pero no sabemos si son reales, ¿no? O como dicen el fake news, o sea, si son mensajes que no son ciertos. Entonces, bueno, aquí el punto es que busquemos siempre fundamentar, sobre todo cuando nosotros pasamos algo. Yo puedo leer cualquier cosa, pero falta ver si la puedo pasar o no y si estoy cierto de lo que se está diciendo. Así que los invito también a que no pasemos o pasemos solamente por pasar, ¿no? La información, y en el caso de las redes sociales, pues es un instrumento que también nos da mucha información, pero busquemos que sea cierta y verdadera. Por eso es importante que nosotros busquemos cómo vamos a confirmar antes de pasar alguna información. En este momento vamos a dejarlo pendiente, vamos a ver si podemos la siguiente semana ver una víspera o una completa para tener una idea, pero ya vimos que la estructura es más o menos la misma. Lo cierto está que si uno pudiera hacer una lectura diaria, digamos de lunes a viernes, son pues 5 veces y trae, ¿no? Para los lunes, para los martes, para los miércoles, no son repetitivas. Entonces, bueno, también ayuda mucho para que conozcamos más la palabra del Señor.
En este momento, bueno, pues nos despedimos de ustedes, pero los invitamos cordialmente a que nos sigan acompañando y que podamos preparar también, si ustedes quieren sugerir algún tema o quieren hacer una consulta, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp y con mucho gusto les daremos respuesta. Si no inmediatamente, bueno, la consultamos y se los damos. Muchas gracias y lo dejamos para el lunes siguiente.